Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Eh, ya está por aquí Mario y Mario, los dos Marios que van a estar guiando esta conversación. Yo soy David Ordaz del programa de redes de organizaciones de la sociedad civil del Centro Mexicano para la Filantropía, entre las cuales se encuentra la Red para el Desarrollo Comunitario. Entonces, pues les agradezco mucho que estén conectados y conectadas. Tenemos ahora 21 personas conectadas. Yo creo que se van a ir sumando más a la conversación en cuanto vaya avanzando la hora, porque no sé por qué, pero somos muy puntuales en los webinarios, a diferencia a veces de las reuniones presenciales. Esta videollamada se llama Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades frente al COVID-19. Entonces, vamos a conversar primero con Mario Rivera y con Mario Nájera sobre cómo están llevando sus estrategias a cabo, cómo han cambiado las cosas desde hace, pues desde hace un mes que ya en México pararon las actividades drásticamente, la cotidianidad se transformó y pues nos interesa conversar sobre cómo esto está afectando a las comunidades, a las organizaciones, pero sobre todo qué estrategias de resiliencia se están llevando a cabo. Entonces, le voy a pedir por favor a alguno de los dos Marios que comience pues presentándose quiénes son ustedes y también sus organizaciones, Hábitat para la Humanidad México y Laboratorio Social, que nos cuenten. Y les voy a hacer 4 preguntas y después abrimos el micrófono para todo el público para tener una conversación más horizontal, ¿vale? Entonces, quien guste empezar, por favor. Bueno, pues como los dos somos Marios y todo empieza con M, pues, pues empezaré yo. Buenos días a todos y todas. Es un gusto estar ahora experimentando la no movilidad y el encerramiento en nuestros espacios habitacionales y pues esto ha sido, pues nos ha dejado muchas lecciones, ¿no? Pero bueno, ahora es tiempo de la presentación. Yo soy Mario Alberto Rivera, trabajo en Hábitat para la Humanidad ya hace un poco más de 15 años. Y pues bueno, parte del trabajo que Hábitat ha realizado a lo largo de los 30 años de existencia, se ha enfocado mucho el trabajo en los procesos de producción social de vivienda, procesos que han implicado pues incentivar, promover, activar la participación comunitaria en favor de procesos de autoconstrucción de vivienda. Y esto implica no solamente el proceso mismo de construcción de vivienda, sino también de fortalecer pues los procesos organizativos dentro de las comunidades en las cuales hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Y pues bueno, yo estoy ahora en la parte de incidencia y con los temas de las agendas globales en Hábitat. Antes, unos meses atrás, todavía tenía bajo mi responsabilidad toda la parte de desarrollo comunitario y educativa, pero hubo un proceso de cambio. Ahora solamente estoy más en la parte de incidencia. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Mario. Les voy a pedir, por favor, a todas las participantes que apaguen sus micrófonos en lo que se presenta. Todavía. Marios, por favor, apaguen sus micrófonos porque se están metiendo las interferencias. Entonces, adelante, Mario. Mario Nájera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Pues bueno, yo soy Mario Nájera. Desde hace 13 años fundamos ya Laboratorio Social. Nosotros trabajamos en temas de prevención para la violencia, pues en las comunidades que han sido más afectadas por violencia aquí en Ciudad de México y en zonas conurbadas, Ecatepec, Iztapalapa, Tepito, algunas zonas del norte de la ciudad.
Y bueno, trabajando pues justamente en estas zonas, definitivamente este proceso, esta situación que estamos viviendo a lo largo de esta contingencia sanitaria, pues sí nos ha pegado en toda la operación, ¿no? Porque somos una organización que va a las comunidades, que buscamos tener un desarrollo. Básicamente nuestras líneas de acción son fomentar el emprendimiento, por un lado, con personas que habitan en estas comunidades, y fomentar y generar empleo. Y por el otro lado, también tenemos como varios grupos de ahorro, y promovemos los grupos de ahorro principalmente con mujeres. Y pues todas estas actividades se realizan de manera presencial en comunidad. Y al no poder ahora hacer estas aproximaciones con la gente, pues nos ha pegado con todo, ¿no? También teníamos varios proyectos, principalmente con la Embajada de Estados Unidos, y como todos son programas educativos, todo se detuvo en este momento. Y creo que este tipo de espacios nos ayuda mucho a poder generar como estrategias, ir conociendo, irnos retroalimentando de buenas prácticas que se están haciendo y que estamos buscando hacer, ocupando pues la tecnología para acercarnos de una mejor manera y hacer operativo pues el ideal y el objetivo de cada una de nuestras organizaciones. Personalmente me siento un poco, al principio tuve como sí esta frustración de no poder hacer como, no saber cómo reconfigurarme, pero poco a poco van saliendo buenas prácticas. Esta me parece de las principales, ¿no? El tener como espacios para poder hablar, para poder compartir, para poder dialogar. Creo que como nunca ha habido oferta de webinars, de seminarios, de conferencias en línea, de eventos. Creo que nunca habíamos estado como tan pendientes de las redes. Y por otro lado, también me parece que es importante como reconfigurar muchos de los conceptos que tenemos, ¿no? Personalmente traemos dos inquietudes que igual, no sé si sea el momento de compartir en este momento, David, o habrá otros momentos. El primero es a nivel comunidad, como las inquietudes que se viven al trabajar en comunidades donde la gente vive al día. Creo que ahorita el principal problema, por ejemplo, nos pasa mucho en Ecatepec, en Iztapalapa, donde la gente está viviendo su vida prácticamente cotidiana en cierto momento. Es decir, la gente está saliendo, la gente no está guardando las medidas de cuarentena como deben. Sin embargo, la gente sí se está quedando en el barrio porque se quedaron sin chamba, ¿no? Porque ya no tienen a dónde desplazarse. Es más una situación de quedarte porque ya no tienes otra oportunidad o una razón para salir del barrio, pero en el barrio sí sí tienen su vida todavía bastante cotidiana. Y pues bueno, el primer reto que ahí estamos viendo sí es el tema de lo económico, de bueno, la gente que vive al día, ¿cómo le va a hacer para conseguir lo necesario para poder vivir su día a día? Y el segundo reto que nosotros trabajamos en la que es considerada la colonia más peligrosa de la Ciudad de México, porque es en Iztapalapa, la que arroja la mayor cantidad de presos. Y hay un tema ahorita que se está impulsando, que es la ley de amnistía, que le están metiendo velocidad para preliberar a las personas que se encuentran en cárcel. Y hay un reto ahí, porque sí hay un miedo de la gente que regresa a la comunidad. Y es cierto que es bastante fácil, o bueno, a nivel de barrio se habla de que cuando se libera a personas, sí hay un repunte en la Oye, Mario. Sí, justamente esto que estás comentando tiene que ver con la primera pregunta que les quería hacer. Sabemos que hay una narrativa que dice que, bueno, que todos estamos en este barco y el COVID nos está pegando a todos, todas de una manera similar, pero pues lo que nos deja ver las catástrofes como los sismos o las pandemias, pues son los huecos estructurales, ¿no? Que tenemos, la enorme desigualdad que en el caso de México, pues está configurada desde hace siglos. Entonces, ¿cómo el COVID le está pegando a las comunidades con las que ustedes trabajan,
Mario en Habitat, Mario en Laboratorio Social, que bueno, ya te nos estabas adelantando, Y discúlpame. sí, justamente, por favor, háblenos cómo se está viviendo en los grupos, en las comunidades con las que ustedes trabajan. Tú dinos, ¿qué Mario empieza? Fue el tema de los baños. Pues si quieres, Mario, termina lo que ya habías hecho introducción y luego entro yo. Órale, perfecto. Bueno, pues como les comentaba, creo que eso, el tema de lo económico en corto plazo es lo que más les apremia. También es cierto, hay mucha gente que trabaja en programas, por ejemplo, los programas de gobierno, que específicamente pienso en los programas de pilares, donde no les han pagado desde hace 2 meses. Entonces, también vemos por un lado una narrativa por un lado, el gobierno que dice que se está dando todos los apoyos, etcétera, etcétera, y por otro lado, sí está habiendo atrasos en algunas dependencias de gobierno en los pagos. Y esto también genera, pues tensión, sobre todo tensión y un poco de incertidumbre al no saber qué es lo que está pasando. Y bueno, insisto, esta inquietud específica de la preliberación de ciertas personas que, pues bueno, sí podría llegar a impactar en un repunte de la violencia. O sea, si le sumas la fórmula de no hay chamba, no hay forma de toda la gente esté en su casa y encima de todo está regresando personas que quizás pudieran tener algún tipo de organización o pudieran tener algún tipo de pues, actitudes o reincidir en algún tipo de actitud delictiva, pues estamos hablando de que hay una fórmula, quizás que pudiera ser una fórmula perfecta para hablar de que pudiera haber ciertas problemáticas sociales a nivel comunitarias y a nivel ciudad. Ok. Mario. Bueno, un poco mi tocayo plantea obviamente la situación en las zonas urbanas que pega de manera distinta quizás en las zonas rurales. Nosotros trabajamos básicamente un 80% de nuestro trabajo es en zonas rurales y un 20% en las zonas urbanas. A través de, digamos, un poco de ir explorando la información que hemos podido recabar, no solamente de los grupos con los que trabajamos en la comunidad, sino de las comunidades en general, en las comunidades rurales, pues la primera preocupación que nos vino pues fue ante este virus y la forma en que se propagaba o se propaga, pues lo primero que nos vino a la cabeza, cómo se va a dar la atención en términos de salud cuando en las zonas rurales, digamos, con mayor énfasis, pues hay una escasez y una deficiencia en servicios médicos que hace o imposibilitan que la atención se dé con calidad. Sin embargo, pues aparte de ser poblaciones vulneradas, había otras situaciones, sobre todo en Chiapas, en Oaxaca, en donde preferentemente en Chiapas la situación pues se complicaba un poco por el tema de los desplazados internos, los refugiados, y pues bueno, nos llamaba también muchísimo la atención del quédate en casa, siendo que este concepto de casa, de vivienda, para nosotros pues nos interpelaba también mucho, ¿no? Sobre todo pensando en los casi 9 o 12 millones, según la estadística que se quiera manejar, pues que existe este déficit de vivienda en nuestro país y este déficit de vivienda pues se reparte, digamos, en términos de precariedad de la vivienda, mucho más en las zonas rurales. Este quédate en casa, pues sí nos interpeló y pues más que nada lo que quisimos hacer era pues hacer una labor más en el sentido de la promoción que era
básicamente tan sencilla, pero a la vez tan complicada en zonas rurales, en donde también el tema del acceso al agua, pues era un tema pues, que es muy visible y que era, en lugar de ser una pronta solución, se volvía una situación que podía agravar la situación en la zona rural. Sin embargo, sean o no digamos, las cifras que se manejan y esto que ha afectado más, dicen que es una enfermedad que ha sido más urbana, más que rural. En las cifras recientes que dan, digamos, el sector salud es que solamente tenemos 7 casos confirmados de COVID-19 en zonas urbanas, ¿no? Esto porque se ha dado, y en términos de que hablabas también de este término de la resiliencia comunitaria, ha sido también porque las comunidades han tomado sus propios caminos. Y como dicen, hay una memoria histórica referente a las enfermedades que las zonas rurales indígenas han padecido. Y esta memoria histórica, esta resiliencia y resistencia de las comunidades rurales indígenas, pues han tomado sus propias medidas y de prevención pues seguramente han visto notas de que han tomado caminos, no dejan que la gente salga de su pueblo o que entre al pueblo. Hay una situación digamos, de prevención en ese sentido en las comunidades, porque también saben que una enfermedad como esta, pues les va a impactar severamente en la salud, ¿no? Y porque, pues, evidentemente, el déficit de infraestructura sanitaria, pues, va a complicar mucho más la situación allá. Y creo que la memoria temprana en este sentido la tienen con el H1N1 y eso de alguna manera, pues, los hace recuperar, pues, estas acciones y estas digamos, en términos de volverse más resilientes y tomar acciones de resistencia frente a esto, ¿no? Evidentemente que muchas comunidades, sobre todo la población de las comunidades, se ha visto afectada en términos económicos, en términos sociales, debido a que muchas de ellas se iban a las poblaciones urbanas a vender sus productos y encuentran el mercado cerrado, o simple y sencillamente pues la gente no está transitando por las calles y a veces en lugar de comprarles a ellos, a las comunidades indígenas por el temor de que estén contaminadas, pues nos vamos al súper, ¿no? Y ahí donde nos ponen nuestro gel y vamos tapaditos y con las manos, los guantes, empezamos a ver como con mucho temor el comprarle a ellos. Y eso pues también es una afectación, ¿no? Y esto, digamos, en términos de cómo les afecta, creo que hay diferentes casos. Hay otras poblaciones en Veracruz que siguen teniendo su vida normal, que no han tenido mayor problema con esto y pues siguen, digamos, teniendo una dinámica en términos de comercio que no les ha afectado todavía hasta el momento, todavía no en la misma dimensión que en otros lugares. Creo que, digamos, en este sentido es un poco más nuestra preocupación fue en términos de cómo ellos mismos están tomando esto, de colocar cordones sanitarios y pues nosotros hacemos lo que podemos porque también la restricción de no ir a comunidades, como decía mi tocayo, pues no estamos yendo tampoco a comunidades, ¿no? Estamos utilizando pues las redes, el WhatsApp como medio de transmisión para ello, ¿no? Pero bueno, en términos de la afectación del COVID a las comunidades, sí creo que la pongo en términos de todavía no dimensionamos lo que es el efecto en la salud. Sabemos que oficialmente solamente hay 7 casos y pues bueno, yo creo que mucho de lo que nosotros pensamos en ciertas situaciones que han permitido o pueden afectar a las comunidades, ellos mismos ya han tomado acciones que seguramente, pues aparte de esta memoria histórica que tienen un sentido de sobrevivencia y de resistencia
que los hace pues sobrepasar estas enfermedades desde los tiempos de la colonia prácticamente, ¿no? Gracias, Mario. No sé si quieras complementar algo más sobre las comunidades y los grupos con los que ustedes trabajan, Mario Nájera, o pasamos a la siguiente pregunta. Pues, pues sí, bueno, no lo había comentado, pero sí es cierto, existe esta preocupación, sobre todo de los servicios básicos, ¿no? Agua. El tema de acceso a agua yo creo que sí es una preocupación. Yo ahorita que lo decía él en ámbito rural, también en lo urbano, sobre todo en estas zonas suburbanas, es una preocupación real y legítima. Y también me gustaría escuchar, si los demás tienen algo que comentar, me gustaría escuchar mucho bueno, cómo esto está impactando también en otras comunidades. Está creo que bien interesante el contraste, no lo había como visto desde lo urbano y lo rural. Yo lo veo también en otra población también aquí específico. Tuvimos apenas una plática con Jessica de Mi Valedor, con las poblaciones de calle, por ejemplo. Eh, la, la, la consigna es quédate en casa. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que no tiene casa? ¿No? Entonces, fue muy interesante porque no hay forma de rastrearlos, ¿no? O sea, por lo menos nosotros nos podemos marcar y podemos decir, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ellos no usan celulares, ellos no hay forma de localizarlos. ¿Qué está pasando con estas poblaciones? Pues bueno, son cosas que sí nos ponen también en un dilema de quizás, por ejemplo, nosotros que tenemos estas dinámicas del cero asistencialismo, de vamos a buscar sus modelos sostenibles, etcétera, etcétera, creo que sí vamos de repente a tener que buscar en momentos, quizás replantear en ciertos momentos que quizás ahora sí va a ser necesario en algún momento ciertos modelos de asistencialismo, a lo mejor con modelos de colaboración o a lo mejor en modelos que tengan algún tipo de corresponsabilidad, pero sí tenemos creo que ser más flexibles y lo que estoy viendo en el panorama futuro es que vamos a tener que ser mucho más flexibles con los modelos que estamos trabajando. Sí, se está hablando de hecho de campañas de despensas, ¿no? Directas, de donaciones de despensas a empresas. Exactamente, y yo creo que están bien, pero también creo que ahorita todavía no es el momento. O sea, yo creo que esto va a ser mucho más duro quizás en un mes y medio. O sea, ahorita siento que tiene mucho más un enfoque pues de llamar la atención y de aprovechar las cosas, pero yo sí considero que estas medidas de despensa, esto van a estar muy bien, pero todavía yo creo que no es el momento. Creo que, insisto, esta es una carrera de distancia, esto es un maratón, y no es buena idea desgastarnos ahorita. Todavía creo que estamos en una fase muy temprana. Ok. Oigan, y bueno, dando un giro ahora a la pregunta y a la conversación, bueno, tenemos 50 personas conectadas. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Ahora me gustaría saber más sobre cómo esto está transformando a sus organizaciones. ¿Qué estrategias están tomando en lo inmediato y hacia largo plazo? Porque pues también nos interesa saber cómo desde las organizaciones de la sociedad civil están habiendo cambios. Y ya después abrimos el micrófono con el público, ¿vale? Pues bueno, creo que para poder hablar un poco de las estrategias, la situación estratégica, creo que habrá que pensar o debemos pensar, creo, un poco más en las problemáticas y los desafíos en los que este nuevo contexto nos plantea. Creo que para Habitat, ¿no? Donde su visión es que todo mundo tenga un lugar adecuado donde vivir, pues su misión es más vigente que nunca, ¿no? Creo que lo que se ha evidenciado tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, en donde hay millones de personas asentadas en asentamientos precarios, ¿no? Y donde hay una escasez de servicios lacerante y que, pues, sobre todo vulnera aún más la situación y pone mucho más en riesgo a esta población en los asentamientos urbanos, pues creo que
sigue más vigente la misión de buscar un lugar adecuado donde vivir. Y esto pues nos toca y nos abre también en medio de esta situación que tú planteas, cuáles son las estrategias. Creo que lo primero que tendríamos que ver es dónde están las oportunidades que vemos dentro de este contexto de crisis, ¿no? Y en ese sentido, creo que nos toca buscar esas nuevas oportunidades y creo que hay una situación de rapidez en donde lo importante es saber qué acciones vamos a tomar en el corto plazo, ¿no? Creo que cada una de las organizaciones en su lectura de contexto tendrá primero que actuar con rapidez para saber qué acciones se van a tomar en el corto plazo. La segunda, y ahora que hablamos mucho del término de narrativas, creo que hay un tema y desde todas las organizaciones que están presentes es liderar la narrativa. ¿Cuál es la narrativa que tenemos que liderar? ¿No? Tomar la iniciativa con transparencia y frente a la realidad actual y trazar, creo que un escenario o escenarios de futuro, pues desde luego que para nosotros siempre va a ser un futuro promisorio, ¿no? O sea, ¿cuál es ese futuro que queremos que nos lleve a motivarnos y a seguir luchando por ese futuro promisorio, por esos, a partir de esa construcción de escenarios? La otra parte, y es un poco lo que comentabas, David, es la visión de largo plazo. ¿Cuáles son los nuevos caminos que esta lectura de la realidad, de este plantearnos escenarios, en qué tipo de reflexión nos está colocando y cuáles cuáles son las ideas que nos permiten innovar frente a esta situación y frente a este contexto? Creo que en este sentido hay todo un tema que además esta realidad nos está interpelando porque ha cambiado un montón de cosas. ¿Qué tanto vamos a seguir teniendo esta movilidad? Decía un amigo argentino, me decía, es muy raro cómo hemos vivido en medio de tanto ruido en la ciudad, ¿no? Y ahora en medio de Buenos Aires, dice, ahora no se escucha absolutamente nada. Y eso nos lleva a muchas otras reflexiones, imágenes que han circulado por el Face de miles, cientos de tortugas desovando en las playas, y un montón como la naturaleza recuperando su espacio perdido, en donde a veces los humanos inhumanos nos apropiamos indiscriminadamente de ella, ¿no? Pero bueno, y justo pues es parte de esa realidad y creo que hay momentos, al menos veo como 4 momentos en este sentido. Creo que hay un primer momento de respuesta, o sea, vamos a responder frente a esta realidad y a gestionar lo que viene, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar lo que viene? La otra es recuperarse. ¿Qué nos deja esta pandemia? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que nos deja esta pandemia? Y pues preguntarnos si nos deja más fuertes o más débiles. ¿Cómo nos encontramos ahorita, ¿no? Y la otra es un concepto de ante esto, es prosperar, ¿no? O sea, prepararnos para darle forma a esta nueva realidad y cómo queremos darle forma a esta nueva realidad o queremos volver a la normalidad. Se ha discutido mucho en otros espacios si tenemos que volver a la normalidad y esa es la normalidad que queremos o realmente queremos otra cosa y qué vamos a hacer para cambiar eso, ¿no? La otra es el valor añadido, el impacto positivo que podemos generar a partir de todo esto que hemos planteado anteriormente, ¿no? Y pues eso pues nos llama justo a pensarnos, a reflexionar, a construir y que creo, y es una de las preguntas que estaban justo en las preguntas, es ¿junto a quién? ¿No? Sí, entonces, sí. ¿Junto a quién vamos a hacer todo esto? ¿Con quién nos articulamos en estos distintos escenarios, ¿no? Que se han colocado en mucho, o sea, hay tanta información ahora, creo que ahora tenemos más tiempo de leer, o más bien, no tenemos el tiempo suficiente para leer todo lo que circula en las redes, ¿no? Desde la construcción del escenario, los escenarios políticos, sociales, sanitarios, económicos, culturales,
O sea, todo está siendo interpelado por un bicho, ¿no? Que ha inmovilizado al mundo, sea como fuere, pues, ¿no? O sea, se habla mucho de que hay otras enfermedades que han impactado en las zonas, en la población que vive en pobreza, como el mal de Chagas, que tiene millones de muertos en el mundo, pero no se le ha puesto el interés por atenderlo como ahora esto porque le ha pegado a otros. O sea, este virus le está pegando a otros que nunca les había pegado, como a los que le pega el mal de Chagas, ¿no? Que es una enfermedad de la pobreza. Sin embargo, pues es un virus que se vino en avión, dicen, ¿no? Y pues poca población puede viajar en avión, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, es como una imagen también que seguramente a ustedes, a todas y todos, pues nos ha venido esta reflexión y sobre todo porque a partir de nuestra propia organización, pues estamos viendo cómo, desde lo que hacemos, ¿no? Cómo desde la pobreza, la desigualdad, la inequidad, pues le pega a los que siempre les ha pegado, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahí dejo para que el tocayo pueda y los demás puedan conversar. Adelante, Mario, gracias. Perfecto. Pues dice un buen amigo de Médicos Sin Fronteras que el peor enemigo de la crisis es la perfección, ¿no? Creo que la crisis nos pone, primero que nada, una reflexión de, bueno, ¿qué es lo esencial, ¿no? Creo que día a día tenemos un montón de actividades, de actitudes, un montón de cosas que no eran tan esenciales, ¿no? Nos hace pensar qué sí realmente de lo que hacemos, sí es una actividad esencial y qué no lo es. Y esto me llama mucho la atención de un artículo que salió el día de ayer, se los voy a compartir ahora mismo, donde comentan que el home office aumenta o ayudó a aumentar el 28% de la productividad en algunas empresas. Y eso es bien interesante, porque creo que también nos hace reflexionar qué es esencial para nosotros, incluso es mucho de nuestros, pensando en nuestros propios costos de operación, ¿no? ¿Cuántas de las cosas que hacemos quizás podríamos pasarlas o migrarlas a modelos digitales? Digo, afortunadamente, creo que de las cosas positivas de este proceso es que personas que no estábamos tan acostumbrados a hacer las cosas de manera digital, nos hemos tenido que capacitar a la fuerza, aprender a usar las herramientas. O sea, yo veo a mi madre que jamás sabía ni usar WhatsApp, ahora haciendo videollamadas, ¿no? Entonces, creo que esta necesidad nos va a ayudar a también ocupar las herramientas para ser más productivos a la hora de generar redes y también a darle mantenimiento a estas redes y llevar el plano de lo que sí tenga que ser una vez que acabe esto, uno a uno, lo que tenga que ser directamente aproximaciones en la comunidad, hacerlo mucho más eficiente. Creo que este proceso, viéndolo desde un punto de vista, desde el aikido, ¿no? Vamos a darle el otro lado, sabemos que hay un montón de retos, vamos a darle la otra vuelta y ver que lo positivo sí tiene que ver con se está migrando, creo que podemos tener esquemas de home office, podemos, sobre todo con nuestros equipos, podemos tener mejor coordinación, mejores posibilidades de comunicación y esta creo que es la oportunidad, la mejor oportunidad que tenemos para hacerlo y para poder implementarlo en nuestras organizaciones. Otro de las cosas que también nos va a ayudar mucho es a también ser más, creo que eficaces a la hora de lanzar problemas, ¿no? De lanzar soluciones o de lanzar programas o de lanzar proyectos. Lo mismo, retomando nuevamente el comentario de mi amigo de Médicos Sin Fronteras. La crisis creo que nos obliga a tener que accionar de manera más rápida, a lanzar prototipos de manera más rápida. Normalmente somos un poco cuidadosos con tener el diagnóstico, tener el plan, tener el modelo perfecto, esperar el momento perfecto para lanzar las cosas. Y algo que nos está enseñando también este modelo y este momento que vivimos es que el mejor momento para lanzar las cosas es ahorita, ¿no? Y más vale lanzar soluciones y buscar que sumar gente para que vayan saliendo las cosas. A mí me sorprende ahorita, a mí me empecé a hacer unas cuantas cápsulas
eh, contando y comentando e invitando gente que se dedica a estos temas, a temas sociales y a temas de todo tipo. Y por esta razón me acaban de invitar a presentar un proyecto porque quieren que diseñemos un programa en línea para generar soluciones. Entonces, pero vaya, me llama la atención cómo de algo tan sencillo, de cosas que a veces le tenemos mucho miedo a aventarlas ya porque les falta perfección o les falta producción o a lo mejor todavía no tengo las habilidades de comunicación, no sé, siempre nos ponemos peros para lanzar los proyectos. Ayuda esa situación para lanzarlos con lo que tenemos, con lo que estamos, y luego esperar que esta pequeña bola de nieve se convierta en la avalancha que queremos, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención el cómo está funcionando este momento. Creo que lo que sí puede estar en nuestras manos es que vengan soluciones y vengan propuestas de este espacio. Definitivamente los retos, estoy viendo ahorita los comentarios, ¿no? Lo que nos comenta la Fundación de Carlos Eduardo Almanza, lo que comienza Rosa Cristina. Creo que también es un excelente momento para dedicarle al desarrollo institucional. Eso que siempre dejamos en un segundo plano porque estamos en la operación, también es un excelente momento para dedicarle al desarrollo institucional, a las estrategias. Las estrategias de procuración también creo que van a cambiar un montón. Cada vez va a haber menos fondeo digo, ya veíamos la tendencia del fondeo estatal, ya cada vez lo vemos más lejano, y creo que también la tendencia va al fondeo eh, particular. Creo que ahora las estrategias van sí, tienen que ser hacia modelos autosostenibles, pero pues bueno, creo que hacia allá nos estamos moviendo y creo que es donde, o sea, en este barco veo yo que el panorama se vislumbra hacia esas partes. No sé ustedes qué opinan. Gracias. Sí, efectivamente, de la Fundación Carlos Eduardo Almanza nos comentan que el parque principal de Irapuato está cerrado, entonces la asociación está cerrada, entonces es un cierre total de la atención, ¿no? Están en esa incertidumbre. O Rosa Cris de Movilizatorio, pues comenta de la importancia bueno, lo que en la Red para Desarrollo Comunitario hemos conversado eternamente, ¿no? Desde cómo definimos desarrollo comunitario y qué estamos entendiendo por desarrollo, ¿no? Sobre todo ahora en el mundo post-COVID. O sea, estamos en un momento que nos implica, nos obliga a repensar mucho las estructuras, ¿no? De cómo estamos, las estructuras y patrones que seguimos. O sea, en mi caso, yo siento que será absurdo pasar un día entero dentro de una oficina cumpliendo un horario, ¿no? Después de esto que estamos viviendo y que nos estamos dando cuenta que podemos funcionar, digamos, a distancia, aunque bueno, también el teletrabajo tiene sus sombras, ¿no? Está todo el tema de la autoexplotación, de no marcar horarios, de que te puedes seguir de filo muchísimo tiempo. Es peligroso igual, o sea, creo que tiene que ver con un equilibrio. Alguien más comenta, administrador, dice, para nosotros uno de los retos es empezar a mejorar nuestra comunicación digital para comunicar nuestro impacto, aprovechar ahora que las personas están más tiempo en Internet. Y bueno, ayer había un webinario sobre tanatología, sobre nuestra reacción emocional al COVID. Y también está como este imperativo, ¿no? De que en la cuarentena tienes que haber emprendido un negocio o escrito un libro. Tampoco se trata de eso, ¿no? De que, uy, en este tiempo ya vamos a leer todos los libros que teníamos o que, no sé, las cosas que teníamos pendientes. No, tampoco se trata de eso. Bueno, si les parece, si están de acuerdo, abrimos el micrófono para quien quiera participar, quien quiera hacerle una pregunta a nuestros dos Marios que están acá liderando la conversación y que tienen muchísima experiencia con el trabajo comunitario, ¿no? Laboratorio Social y Hábitat para la Humanidad México. ¿Quién se anima? De las 57 personas conectadas, es oportunidad para preguntarle algo o para compartir lo que quieran. Por ahí veo una mano levantada de Violeta Ascona. Adelante, Violeta. Si abres tu micrófono. Gracias, buenos días. Muchas gracias por compartir. Bueno, a mí me toca presidir dos organizaciones relativamente nuevas. La verdad,
Cuando escucho de 15 años, de 13 años de experiencia, híjole, pues qué resistencia, porque la verdad ha sido muy difícil para nosotros desde el arranque hasta mantenernos. Sin embargo, pues bueno, como dicen, en tiempos malos hay que innovar. Una de las organizaciones es un colectivo que se llama Colectivo Pro Inclusión e Igualdad Jalisco, donde están incluidas organizaciones civiles, están incluidas universidades, están incluidas empresas, instituciones gubernamentales y organismos, organismos públicos descentralizados. Hacemos un ejercicio de gobernanza muy interesante porque hacemos propuestas de políticas públicas. Nuestro trabajo más bien no es como comunidades muy específicas, sin embargo, bueno, muy específicas en el sentido de que tengamos esta actividad de asistencialismo como tal, sino nosotros más bien lo que buscamos es un cambio de cultura. Nosotros atendemos personas en situación de vulnerabilidad, desde personas con discapacidad, adultos mayores, personas que estuvieron en prisión, personas repatriadas, que ahorita hay muchísimas personas repatriadas, personas migrantes, indígenas, etcétera. Nos hemos enfocado mucho estos últimos 2 años en personas con discapacidad, personas adultos mayores y personas trans, en el caso de lo que es inclusión social y laboral. En esta época, ahorita cuando hablaban que sí, que el teletrabajo, etcétera, etcétera, nosotros nuestro mayor problema no somos donatarias. Ese es un gran problema para poder recibir donativos. Cuando hablan sí del teletrabajo, sí, bueno, nos tiene que dejar mucha enseñanza, estamos aprendiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a tener nuestras reuniones precisamente virtuales, nuestra planeación, o sea, incluso hasta el mismo FODA, muchas cosas que hemos estado replanteando, lo estamos haciendo vía virtual. Sin embargo, sí hemos tenido dentro del colectivo, como les decía, hay también otras asociaciones civiles, y ya hay 2 asociaciones civiles que definitivamente que atienden de manera directa personas, una de ellas personas con discapacidad intelectual y otra personas sordociegas, pues definitivamente nos dicen, vamos a cerrar. Vamos a cerrar, ¿por qué? Porque ellos tienen que pagar sueldos de empleados, etcétera, etcétera. Y como ustedes saben, y aparte aquí, precisamente en este tema que estamos con David Ordaz sobre el CEMEFI, que uno de los requerimientos para que en realidad sea uno donatario tiene que ser que tengas desde tus oficinas formales, desde que tengas personal contratado de una manera formal, dado de alta ante el ISSSTE, etcétera, 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 pues es algo que en las asociaciones civiles, por lo menos de las que me toca coordinar, pues nos está dando al traste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no hemos logrado tener un sostenimiento, porque no tenemos esa parte de recibos deducibles de impuestos, y estamos trabajando solamente bajo proyectos. Afortunadamente el Estado de Jalisco es de los que no ha echado en saco roto el apoyar a las organizaciones a través de convocatorias. Entonces hemos estado trabajando y hemos sobrevivido por proyectos y en realidad por toda la voluntad de todos los integrantes. Ahorita unas cosas que nos ha estado dando resultado es hacer sinergia con las organizaciones más débiles. Un ejemplo, estamos organizando, por ejemplo, a partir de la semana que entra, con una asociación que tiene que ver con personas adultas mayores que son personas abandonadas y que son personas que están en un asilo, pues para llevarles nosotros por este medio actividades que pudieran hacerles, pues, cuando menos 1 hora, 2 horas al día, pues más ágil su día. Todavía es que no reciben visitas, no están recibiendo muchas cosas. Y en otro caso también lo que hacemos es, pues los que en lo personal podemos aportar un granito de arena, aportar en cuestión de algún recurso material o algún recurso económico, también a otras organizaciones que podamos, y pues es la manera que hacemos esta sinergia. Y les comento, o sea, sí hemos crecido mucho en el sentido de conocimiento porque nos hemos comprometido a
hacer actividades sobre los temas que nosotros, sobre los grupos vulnerables que nosotros coordinamos, prepararnos más, retarnos a tener más conocimiento, empezar a hacer planeación para convocatorias que estén por salir. Y bueno, eso es lo que nos ha dado fortaleza para seguir adelante. Y el hecho de esto, de estar en comunicación, de tener cuando menos una reunión, de saber que tenemos un objetivo común que no debemos de dejar, ¿no? Entonces, pero sí, yo les felicito, me da gusto que hay organizaciones que lleven una avanzada, que ojalá nos pasen tips para poder sobrevivir también a estas cosas. Y bueno, estamos trabajando, les digo, en varios proyectos que tienen que ver más con la generosidad y con la forma de ayudar sin recursos, sin recursos económicos o materiales, sino por estos medios, ¿no? De lo que podamos. Gracias, Violeta. Muchas gracias. Qué bueno que te conectas desde... Sí estás en Guadalajara, ¿verdad? Sí, en Guadalajara. Entonces, pues también otra de las ventajas de este tipo de conversaciones ahora es que nos conectamos con gente, porque a veces nada más nos quedamos en la ciudad en la que estamos, ¿no? Bueno, abres todo un panorama ahí. Vamos a darle la palabra a Francia Gutiérrez, que levantó la mano, y ahora vamos respondiendo los puntos que vamos tocando, ¿ok? Francia, adelante. Muchas gracias. Soy Francia Gutiérrez, participo en el área de comunicación del Consejo Civil para la Silvicultura Sostenible, el Consejo Mexicano, y trabajamos en el municipio de Amanalco, Estado de México, zona en donde pues, es mayormente forestal y hay producción de alimentos agroecológicos. Está muy cerca de Valle de Bravo, que ese es también su mayor enemigo, digamos, y hemos visto pues la enfermedad que se ha acercado muy lentamente, pero pues empezando desde que no hay materiales culturalmente amigables, ni hay información de cómo sería un protocolo médico en la zona inmediatamente, ni monitoreo de casos. Hasta el momento sabemos que no hay ninguno. Pero dentro de las cosas que nos preocupan es que las actividades agroecológicas y forestales continúan. Ahorita estamos en plena temporada de incendios y hemos visto en Oaxaca, en Veracruz, cómo los incendios no esperan tampoco a que termine la cuarentena y no hay medidas para las poblaciones que hacen estas actividades de cómo hacerlas con estas precauciones, pero que no pueden detenerse la producción de alimentos ni las actividades forestales. Y también lo que nos preocupa particularmente a mí es que esta medida de sana distancia hace mucha sintonía con la individualización de los subsidios gubernamentales, es decir, lacera los procesos organizativos asamblearios, en donde acá en Amanalco hemos visto que integrantes de ejidos, de comunidades, los jóvenes sobre todo, han dejado los espacios que tenían dentro de ese proceso organizativo para irse al Sembrando Vidas porque hay un ingreso directo y creo que esto también hace mucha sintonía con este proceso de sana distancia en donde no puedes hacer asambleas ni reuniones y de alguna manera pone una pausa también dentro de las comunidades que van a regresar pues un cuanto más descontextualizadas de lo que está pasando afuera, porque ahí pues no hay manera de hacer Zoom o si acaso teléfonos con mucha dificultad, pues, ¿no? Y también compartirles muy brevemente que soy también damnificada por el sismo del 2017, participo en el colectivo de damnificados unidos de la Ciudad de México y pues también, como bien decía Mario Rivera, pues también nos interpeló directamente el quédate en casa, ¿no? Cuando el proceso de reconstrucción no ha terminado en la ciudad y también esto está sirviendo para que los procesos de interlocución, de negociación, porque así ha tenido que ser con el gobierno de la ciudad,
pues se detengan las mesas y que también se vea con malos ojos si salimos a la calle, porque hay obras que sí están paradas y que pues no tenemos la capacidad que tiene el gobierno o el Estado de dar entrevistas y demás, aunque hacemos el intento para decir no está avanzando la reconstrucción, no podemos tener un espacio digno para pasar la cuarentena porque quien lo logró está de arrimado desde hace casi 3 años en casas de familiares, en donde pues obviamente la sana distancia tampoco es, o quien está rentando y que depende de un apoyo para la renta que también probablemente está detenido. Y también nos ha dificultado mantener nuestros procesos de asambleas y de cohesión social en espacios que de por sí ya estaban fracturados físicamente. Eso es lo que quería compartir y muchas gracias por este espacio de reflexión virtual. Gracias a ti, Francia. Los dos Marios, no sé si quieran responder a estos comentarios, estas dos primeras preguntas, tanto el de Violeta como de Francia, que tiene que ver con, ante este panorama adverso, ¿no?, para las organizaciones de la sociedad civil, estas formas de resiliencia, de apoyo, como lo mencionó Violeta, o bien Francia, pues las actividades, o sea, que también toca un tema bien importante. Estaba circulando en redes una noticia sobre una maestra en Uruguay que le va a dejar la tarea a los niños y niñas que no tienen internet en sus casas, ¿no? Entonces, toda esta población que no tiene acceso a lo digital, es todo un tema que nos interpela. Y bueno, el tema del individualismo, de la comunidad, etcétera. Adelante. Pues bueno, creo que un poco, yo por mi cercanía también con el tema, por el tema que plantea Francia y la pérdida que tuvo con los sismos, pues es otra realidad. La verdad, creo que igual que ella, todavía hay un déficit de atención, digamos, en poblaciones que tuvieron un impacto severo en cuanto a la vivienda que se vino abajo y que dejó a miles de personas sin la posibilidad de tener un refugio. Creo que parte de lo que comentaba es, y es otra realidad también, que luego se nos olvida y hacía referencia no solamente a las personas que todavía están sin un lugar adecuado donde vivir, sino también en toda esta otra consideración del trabajo comunitario, que justo es una de las situaciones que a nosotros como organización también pues nos ha venido deteniendo, porque tenemos procesos constructivos detenidos en varias zonas del país y esto implica que los procesos de abandono de las viviendas precarias, pensando en que pueden ya tener una vivienda permanente, pues están detenidos y la pandemia, aun cuando en algunos municipios pueda recuperarse la actividad normal, en otros, en la gran mayoría, creo que se va a seguir deteniendo y esto implica que para nosotros, entendiendo los procesos constructivos, pues vienen las lluvias y se vienen complicando una serie de cosas más, ¿no? Pero en el sentido que decía también Francia, pues los procesos de reuniones con las comunidades de trabajo colaborativo con las comunidades, los procesos de ayuda mutua en los procesos de autoconstrucción, van también como si veníamos de una situación difícil en términos de ir nuevamente motivando a este trabajo comunitario conjunto. Nos vemos en una enorme dificultad de poder seguir interactuando y sobre todo por lo que comentabas en el caso de esta maestra uruguaya o argentina, creo que es un poco por ahí, pero el caso es que también hay mucha población que en medio de todo esto, que no tiene las suficientes herramientas para poder continuar su proceso educativo, pues se va a ver también severamente, se va a ver con severos retrasos en cuanto a su aprovechamiento, aprendizajes, y desde luego que nuevamente veo
el tema, aunado a esto, a los millones de niños y niñas que viven en viviendas precarias, si aún su educación es deficiente y que en las zonas rurales también digamos, las escuelas multigrado tienen muchas deficiencias, ahora con esta circunstancia todavía hay un desfase y ya hay una situación de mucha desigualdad que van a sufrir los niños y las niñas en ese sentido, ¿no? Entonces, es un poco eso, y era un poco la pregunta que hacía también y que hacíamos era, pues bueno, ¿cómo avanzamos, ¿no? En esto, ¿cómo hacemos? Justo un poco lo que decía Violeta, es en medio también de una situación de falta, ausencia de apoyos a procesos de la sociedad civil y también en donde muchos donantes están poniendo sus ojos quizás ya y justo para algunos más en si realmente va a haber un esfuerzo sobre madurar propuestas en el sentido de fortalecer, pues digamos, el componente de salud por país, por comunidad, por municipio y por estado. Y es ahí donde nos colocamos, ¿no? ¿A dónde vamos a poner la mirada ahora? Cómo retomar el camino que venó y cómo queda ese camino dañado en términos de los procesos que se habían venido dando. Gracias, Mario. Mario Nájera. Muy bien. Creo que todo parte, ¿no? de contextos. Y algo que estamos viendo es esto está afectando a todos. Creo que es el primer suceso en un buen rato que sí está afectando absolutamente a todos los contextos. No importa si hablamos de poblaciones, de diferentes grupos, vaya, lo que sea, es un fenómeno curioso porque de una u otra manera todos los contextos están sufriendo algún tipo de afectación a partir de esta situación, ¿no? Y era algo que, aparte, me llama la atención porque es algo que no habían vivido ni nuestros padres ni nuestros abuelos, ¿no? O sea, es una circunstancia que se da muy, muy de vez en cuando en la historia, no es como tan común, y esto nos obliga a darnos cuenta que, bueno, estamos ante un proceso histórico, y es interesante cómo nos vamos a adaptar ante estas nuevas transformaciones históricas. Yo primero sí le voy a la interpretación de lo que nos está pasando, porque el no poder tener este contacto uno a uno, podríamos interpretarlo como la muerte de los procesos comunitarios como los conocíamos, ¿no? Y podemos verlo desde una perspectiva de, como decían, o sea, sembrando vida y bueno, y no se habían reunido y ahora, pues bueno, ¿qué pasa, no? O sea, están muriendo estos procesos comunitarios, ¿cómo tenemos que pensarlos? Y puede ser que en esos contextos, pues bueno, nos hace repensar cómo van a ser estos procesos comunitarios del futuro. Porque por una parte, en ese contexto en particular, yo veo muy difícil que puedan organizarse estas comunidades que tienen poca o que no tienen este proceso de conectividad como lo estamos haciendo en este momento. Yo veo que que haya otra forma que no sea reunirse y llegar a consensos y a llegar a acuerdos. Yo creo que ahí es muy importante y en ese contexto va a tener que seguir y es muy importante que se resuelva de la mejor manera esta situación para que continúen estos procesos. Sin embargo, también tenemos procesos como el que estamos llevando en este momento, donde estamos reunidas 60 personas que normalmente no nos reunimos, ¿no? Entonces, insisto, creo que sí va a depender de los contextos el cómo vamos a entender y cómo vamos a asumir los procesos comunitarios y cómo podemos buscar las fortalezas, como es en este caso. Creo que este tipo de espacios son una joya para mostrar que procesos comunitarios sí se pueden reformular, pero insisto, en nuestro contexto, en un contexto basado en, ya lo decíamos hace ratito, privilegio. Ya lo comentaban hace rato, tenemos un privilegio de tener un acceso tecnológico, de tener conocimiento, de tener internet, de vivir en zonas por lo menos urbanas o rurales o suburbanas con conectividad, y esto ayuda de una manera increíble. Hablabas del tema de resiliencia. También algo que yo veo de lección en todo este tema es cómo nos afecta en diferentes contextos.
los contextos van a ser como bien, bien importantes también a la hora de generar soluciones. No va a haber soluciones como estamos acostumbrados de repente en pensar la política pública, ¿no? O sea, un traje como para que le quepa a todos, o modelos que le quepan a todos. Creo que ahora se va a poner de moda también los trajes a la medida, ¿no? El vamos a tener que buscar soluciones, así como impacta a cada contexto, a cada población de una manera diferente. Creo que en nosotros va a caber o va a entrar la responsabilidad de poder diseñar trajes a la medida, y a partir de esos trajes a la medida, la importancia de generar incidencia. Creo que nos vamos a tener que profesionalizar en procesos de incidencia como organización o sea, este traje a la medida que una vez que tengamos diseñado y probemos a nivel de campo, poderlo escalar a través de procesos de incidencia para que puedan tener un impacto y una replicación en otros espacios. Y bueno, y esto sí es un tema que yo todavía no sabría cómo solucionar, el tema del acceso tecnológico del que hablaba, ¿no? Hay una amplia desigualdad, hay una brecha. Creo que ahora más que nunca queda de frente la brecha digital de la que se ha hablado en muchos espacios de tecnología. Bueno, ahora vemos el reto, ¿no? Apenas ayer veía una serie de un profesor compilando todos los argumentos que le ha dado sus alumnos y que son reales, ¿no? El tema de: tengo un celular básicamente de gama rota, el celular de mi mamá no me deja instalar apps, no tengo computadora, no tengo conexión a internet, o la conexión a internet que tengo es muy mala. Y por otro lado tenemos un modelo que quiere integrarlos, que quiere darles clases y que aparte obliga a los alumnos a integrarlos, a enviar correos, a enviar sus tareas por vía digital, y bueno, y a los profesores también, ¿no? Y creo que aquí podríamos ir pensando, yo creo que hay personas mucho más enfocadas en estos temas, regreso al tema, el desarrollar trajes a la medida, y que nos involucren también en cómo podemos sumar, cómo podemos apoyar. También creo que de nuestro lado va a ser importante, y creo que este es un proceso, aprovechando que estamos en nuestra casa, en agarrar esta filosofía minimalista, en ponernos a buscar todo lo que no usamos en nuestras casas, y quizás empezar desde ahí a cómo le damos un giro a todo eso que quizás tenemos ahí en nuestras casas y que podría ayudar en cierto contexto o a ciertas personas a generar un valor agregado. Insisto, creo que vamos a necesitar más que nunca mucha creatividad, mucho ánimo y sobre todo mucha colaboración. Vale. Ok. Un breve comercial. Estamos dejando en el chat una liga de un formulario para que nos dejen sus datos para estar en contacto. Muchas ya los tenemos en la base de datos, pero quien se acaba de conectar por primera vez, pues por favor déjenos ahí sus datos para seguir en contacto, y a la red la pueden encontrar como Red para el Desarrollo Comunitario en Facebook o Redescom en Twitter. Ahorita les pasamos los canales de comunicación. Sigue Aranzazú de ADECO, por favor, y después Rosa Cristina de Movilizatorio. Adelante, Zazú. Zazú. Voy, perdón, me agarraste con el teléfono, ya había bajado la voz, no sé si la manita, un poco, pues tiene que ver con lo último que decía Mario. Yo creo que nada más quiero ser un poco precisa también a Francia, algunos elementos que dijeron, tiene que ver con que se rompe toda esta idea de desarrollo comunitario como desde varias organizaciones lo estábamos planteando, pues, ¿no? Eso desde ADECO, pues, nos plantea un reto, principalmente desde pensar los procesos, es decir, en un primer inicio, pues dice, suspendes actividad en comunidad, dejas de ir a comunidad por esta idea de pues poder proteger también a las comunidades, en el caso de nosotros estar infectados o no llevar ningún virus, pues, a las comunidades. Y en esa primera instancia, pues, está bien, ¿no? O sea, tener ese alto, pero conforme se va alargando el tiempo y al darnos cuenta, creo que
la realidad como la vivimos ahora o como la vivíamos antes de esta pandemia ya no va a ser igual, pues creo que sí se construye y se está buscando construir un nuevo paradigma, justo cómo vamos a reconceptualizar esta idea de desarrollo comunitario. Pues creo que en diferentes catástrofes, desde varias organizaciones, pues podíamos tener ciertas reacciones, ciertas estrategias que podían dar pie a trabajos, ¿no? Pero en el desarrollo comunitario, con esta idea de la organización, la participación, la construcción de lo común implica el trabajo cara a cara, mano a mano en el territorio, ¿no? Entonces esto sí rompe como mucho con esta idea y pues que es un poco lo que estaban comentando, ¿no? Las compañeras y los compañeros. Y el otro elemento pues también es la agudización de las desigualdades, ¿no? Sociales, económicas, culturales y pues ahora podemos decir también tecnológicas. Estas desigualdades creo que también se acrecentan tanto en diferentes niveles de empresas, las empresas grandes, las chicas, los pequeños negocios, los negocios familiares, y también las organizaciones de la sociedad civil, pues, ¿no? Creo que han estado saliendo algunas políticas, algunos apoyos para las empresas, sin embargo, en el caso de las organizaciones, solamente si tienes o conviertes un proyecto a que apoye a alguna población o trabaje el tema del COVID o de la salud o de la alimentación o cuestiones básicas, también como decía uno de los Marios, pues entonces vas a poder obtener un apoyo, ¿no? Es decir, cómo las organizaciones vamos a seguir estando, buscando y creando proyectos porque allá es donde van a estar los fondos, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que así como hay varias empresas que están en crisis y en quiebra, pues también varias organizaciones, personas con las que he platicado, que justo es, bueno, y después de esto, ¿qué, no? ¿Hasta dónde vamos a poder seguir sobreviviendo? Porque también damos empleo, porque también provocamos y buscamos detonar procesos en comunidad, de desarrollo para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, no sé, creo que es una vorágine de temas que es interesante poderlos compartir y platicar. Y creo que va a ser un tema sobre todo cómo repensar el desarrollo comunitario, pero no solo cómo repensarlo, ¿no? Creo que después de esto hay que defenderlo. No sé cómo, ¿no? Pero creo que hay que defenderlo, porque también se nos puede hacer muy fácil, entonces nada más agarrarnos de las tecnologías para hacer cierto tipo de trabajos. Y bueno, creo que también ahí hay una, o sea, creo que puede ser una herramienta, pero pues es muy importante no agudizar también este trabajo, esta vinculación comunitaria en el barrio, en los departamentos, ¿no? O sea, podemos, simplemente quedamos en la nube después de esto, ¿no? Después de tanto encierro. Entonces, bueno, son como varias dudas. Pues algo que sí me gustaría comentar es, por ejemplo, nosotros vamos a tener que suspender o reinventar un proyecto que hemos llevado a cabo por 25 años, por primera vez en 25 años. Nada nos había detenido, ni la violencia, ni los recursos, nada, ¿no? Creo que habíamos logrado echarlo a andar desde hace más de 25 años, bueno, de 25 años para acá, y pues ahora sí nos replantea ese reto de tomar esa decisión de decir, bueno, este año es muy probable que no haya una campaña de alfabetización como las hemos llevado a cabo, y cómo pues también podemos implementar nuestros programas, proyectos, iniciativas desde otra manera. Esa era. Y no sé si hay una duda, alguna organización, ya decía Mario, ¿no? Que hay varias comunidades en las que han identificado que no, Mario de Habitat, que no hay, pues que no hay virus, también Francia desde allá de Amanalco, que no se han detectado casos. Nosotros teníamos la duda de cómo crear un protocolo en caso de que en algunas de nuestras comunidades en las que trabajamos, principalmente en Puebla, se detectara algún caso, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Cómo podemos aportar con esta cuestión de información, falta de información, brigadistas? No sé si hay alguna de las organizaciones que está aquí presente que haya pensado o ya tengan la experiencia o estén pues pensando en algo parecido, no lo sé. Bueno, pues era mi comentario nada más. Toda la vorágine, Sasu. Muy bien. Es toda la vorágine que uno vive y además después de escucharlos a todos y entonces también pues trabajando y bueno, escuchar además a gente que conocemos desde hace tiempo, comunidades, estamos trabajando ya con el Consejo Civil
allá con Francia y los compañeros allá en Amanalco. Entonces, bueno, no hemos ido, también es triste. Entonces, bueno, sí es una vorágine de trabajo y creo que va por esas dos líneas, ¿no? El trabajo en comunidad y por el otro lado, pues también las organizaciones, pues como actores económicos también que somos, ¿no? Y bueno, pues ya nada más. Gracias. Gracias. Tenemos una intervención más de Rosa Cris de Movilizatorio. Adelante, Rosa Cris. Puedo entrar en la vorágine que planteó Baruzazo ahorita, pero quizás como en medio de esa vorágine y como movilizatorio que somos, pues digamos, nosotros somos un laboratorio de innovación social y participación ciudadana que estamos recién llegando a México, arrancamos aquí en México en agosto. Y en medio de la dinámica que traíamos con los proyectos y con todas las cosas, tuvimos que modificar rápidamente las acciones que estábamos haciendo en campaña para poder, teníamos un proyecto, una campaña que estaba basada en jugar en espacios públicos. Pues, cero, adiós. Todo tocó replantearlo y en una forma muy rápida porque tenía que operar entre marzo y abril, ¿no? Y en esa dinámica de conexiones, nosotros sí desde Movilizatorio hemos trabajado mucho en temas de tecnologías, tecnologías para facilitar la integración e interrelación entre comunidades. Y recibimos un llamado de auxilio estilo Batman, en donde nos convocaron a muchas personas en Latinoamérica, personas que hemos participado ya de laboratorios de innovación social antes, para convocarnos a conocer la experiencia que se estaba implementando hace 5 semanas en España a razón de del primer momento de confinamiento, ¿no? Mucho cuando la gente se dio cuenta que estaban encerradas y que necesitaban hacer algo, empezaron a salir iniciativas solidarias y lo que hizo el equipo fue empezarlas a canalizar, articular, a organizar, y fue así como nació Frena la Curva. Y ha sido un proceso supremamente interesante que en este momento ya va en 17 países y se ha trabajado en 5 semanas en un proceso muy rápido de interconexión entre los diferentes países y sus necesidades locales y las dinámicas de cómo vamos utilizando diferentes herramientas que se van poniendo a disposición desde diferentes grupos para ir facilitando, digamos, el aprendizaje colectivo. Ese mismo fin de semana arrancamos con Frena la Curva México y hemos venido organizándonos para ir facilitando la incorporación de muchas personas, organizaciones que puedan utilizar las plataformas, utilizar las herramientas, pero además que podamos hacer equipos de trabajo en lo local, porque precisamente gran parte de nuestra conversación es que estas herramientas son solo eso, son facilitadoras. Nuestro eco y nuestro punto principal no es el mapa, aunque pues obviamente entre más puntos en el mapa haya, significan más personas conectadas, pero realmente lo que estamos buscando es esa interconexión entre unas herramientas que están a disposición y sobre todo redes de trabajo local. Y desde hace una semana arrancamos las estructuras de coordinaciones estatales, que lo que están buscando es poder facilitar la integración y facilitar el uso de las herramientas para organizaciones desde lo local, la integración y conocer mucho más, en una forma mucho más clara y eficiente, la información de los estados y de los municipios, y más ahora pues con la noticia del día de ayer, con estas diferencias que van a haber por municipio y todo lo que se planteó en el día de ayer, que nos va a poner todavía un reto mayor de lo que significa realmente el federalismo y el municipalismo en el país. Y en este contexto en el que efectivamente no hemos tenido una comunicación clara sobre qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo y en qué momento debemos acceder a los servicios de salud en una forma eficiente, no solamente para las personas que están en las ciudades, sino en general para toda la población, para que la información realmente sea efectiva. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que preguntaban ahorita con el tema de los municipios. Efectivamente, la pandemia se está comportando en una forma diferente porque, como lo decía Mario al comienzo, es una pandemia que llegó en avión. Y mientras da todo el círculo comunitario, se va a ir transportando de persona en persona y sus diferentes tránsitos en los territorios. Y en esa medida llegaremos a momentos en donde municipios que
no tienen ningún caso ahora. Si no hay unas campañas de comunicación efectivas en el territorio que ayuden a la gente a aprender, pues no vamos a poder lograr frenar la curva y sobre todo el lograr que los servicios sanitarios puedan atender eficazmente a la población. Entonces, lo que hemos estado buscando ante esta, pudieras decirse, falta de coordinación a nivel federal, estatal y municipal, y como esta ambigüedad en los mensajes y en las dinámicas de comunicación, es articularnos como sociedad civil, como redes de organizaciones, buscar todas las formas de establecer comunicación entre diferentes personas, entre diferentes experiencias, entre colectivos de makers que están haciendo todo el tema de mascarillas y todas estas cosas que fueron como las primeras iniciativas que surgieron, pero sobre todo pensándonos en hacer un ejercicio muy focalizado en lo territorial para saber y entender qué es lo que hace falta en las comunidades, qué es lo que todavía no se tiene información y cómo a través de esta red articulada podemos ayudarla a facilitar en una forma mucho más rápida que si se quedaran las organizaciones solas en los estados. Nosotros sí como movilizatorio, pues digamos, nuestra experiencia está gran basada en temas de tecnología, entonces quien necesite, quien guste, quien levante la mano porque requiere algún apoyo para sus temas en estos momentos, estoy en el chat y pues si no, igual también a través de David para ayudarnos a conectar, porque realmente este proceso apenas está empezando. Este es un proceso que va para largo y que va a transformar sustancialmente nuestras vidas, por lo menos en un año, año y medio. Y entender esa dinámica de cambio nos exige trabajar más como red, como equipo y con mayor confianza para apoyarnos y facilitar que todas las organizaciones puedan seguir trabajando con las comunidades y seguir fortaleciendo comunidades en lo local. Así que lo que necesiten, lo que quieran, podemos tener charlas, seguirles contando de cómo va el proceso de frenar la curva y conversar sobre sus procesos internos. Gracias, Rosa. Estamos poniendo en el chat las páginas, la de Frena la Curva, ahí está. Está también la página de la red, donde pueden seguir los próximos eventos que vamos a tener, y está el correo para que nos escriban igual si tienen alguna inquietud directa o lo que sea, ahí escriban, por favor. Marios, les pido por favor que hagan una réplica a esta vorágine iniciada por Sazú, y continuada por Rosa Cris. Y les pido también al público que sigan levantando la mano para una última ronda de participaciones, porque bueno, pues nos podemos quedar aquí hasta las 7 de la noche, ¿no? Pero... Bien. Ok, pues mira, creo que con Aranza, hola Aranza, ¿cómo estás? Hay una cuestión y creo que puntualizaron ambas, tanto Aranza como Rosa Cruz, temas que son importantísimos, sobre todo pues la idea de plantear estrategias nuevas y la necesarísima idea y propósito de construir desde lo común. Creo que eso es bien importante, porque también, digamos, dentro del contexto y el escenario económico, pues hay una, como mencionaba Aranzazú, una agudización de las desigualdades que va a impactar pues a todos los sectores. Yo creo que fundamentalmente a las pequeñas empresas, a las poblaciones que están en situación de pobreza, las hará seguramente, las pondrá en una situación de apuro económico mayor. Y las empresas están pensando más como en los pasos que van a seguir para su recuperación interna. Yo creo que esta resiliencia, digamos, o este fortalecimiento de la resiliencia empresarial, que también creo que tenemos que voltear como qué están haciendo y cómo están pensando, porque eso tiene que ver también desde la idea de cómo reactivar la economía y sobre todo, pues muchos, seguramente organizaciones que han venido recibiendo recursos de empresas, pues ahorita van a estar también como en un proceso de reflexión
y seguramente, digamos, entre sus grupos de interés están los propios empleados, sus clientes, su todo hacia adentro, y según un documento que leí, pues si hay algo todavía para la responsabilidad social, pues bueno, por ahí nos vamos, ¿no? Digamos, en términos de las empresas que van a estar un poquito más, digamos, dañadas por esta situación. Por otro lado, creo que también planteaba la necesidad de repensar un poco el desarrollo comunitario, que sigue siendo fundamental. Yo creo que por ahí planteaban si volvemos o tenemos que volver a redefinir el concepto de desarrollo comunitario, pero creo que también sí es una oportunidad para poder repensarlo ante los escenarios que vienen, pero también hay una posición que comparto mucho con Aranzazú, que es el tema de defenderlo. Yo creo que tenemos que pensar en esa circunstancia, ¿no? Por ahí hay alguien con un micrófono abierto. ¿Sí me escuchan? Sí. Blanca Inés creo que tiene por ahí abierto el micrófono. Ya está silenciado. Ok. Y bueno, creo que también hacía una pregunta muy interesante en términos de cuál es el protocolo de detección de si alguien conoce, y creo que sería oportuno que lo pudieran compartir, porque, pues bueno, para nosotros tenemos poblaciones indígenas en varias oficinas, y sería oportuno ver si alguien conoce un mecanismo de protocolo que nos permita, pues, socializarlo también. Rosa Cruz también hizo mucho énfasis en esta idea, y creo que este trabajo de focalización territorial para ver qué es lo que falta, creo que quizás sea una de las tareas en el corto plazo que tendríamos que hacer una vez que en algunas zonas empiece como a levantarse, digamos, y pueda permitirse la dinámica nuevamente de movilidad, porque que eso nos permitiría definir o entender, pues, las necesidades desde las comunidades mismas. Es decir, desde lo que la primera pregunta tenía era cuál es el efecto en las comunidades. Yo creo que este trabajo focalizado en la territorial para poder responder a la pregunta qué es lo que falta desde la necesidad de la comunidad es bien importante. La otra que creo que también es bien importante que menciona Rosa Cristina es la oportunidad que tenemos también para seguir, digamos, a partir de nuevas experiencias que han detonado procesos de consumo local, de la economía local. Sería si alguien en algún lado lo preguntaba, ¿qué onda con la economía solidaria? ¿Es oportuno ante ver un modelo económico que no funcionó para poder resolver esto? ¿Será que la economía solidaria se vuelve esa nueva, digamos, oportunidad de la sociedad para incentivar desde lo territorial, desde lo local, la articulación de personas, experiencias y colectivos, redes, como decía Rosa Cristina? Creo que también vale la pena un poco preguntarnos pues de estas oportunidades y de estos aprendizajes que nos está dejando la pandemia. Gracias, Mario. Mario, 2, 1, Nájera. Muy bien. Yo también entré en una vorágine a partir de, coincido con Aranzazú, con la vorágine de información que estamos manejando. Habla de si pues bueno, la cantidad de cosas que tenemos en la cabeza y que está transformando esta situación en todo lo que hacemos. Y creo que la primera que me lleva conceptualmente es, creo que nos hemos clavado muchísimo en el tema de qué es desarrollo comunitario, y creo que yo le agregaría también el para qué queremos desarrollo comunitario, ¿no? Creo que el tener el para qué nos va a ayudar un montón, porque
porque, insisto, ¿no? Creo que esto nos evidencia la necesidad de los contextos y nos ha costado tanto trabajo el conceptualizar el por qué o qué es desarrollo comunitario, porque estamos hablando, o sea, es como estar en un cuarto oscuro con un elefante, ¿no? O sea, uno le toca uno está ahí, le toca una pierna, otro está ahí, le toca la trompa, y todos hablan de lo que están viendo desde su realidad, desde lo que trabajan, desde lo que conocen, y no es que estemos mal, ¿no? O no es que estemos viendo cosas diferentes, solamente estamos viendo partes de algo que es más grande, que no podemos ver la imagen completa, y todos estamos viendo una parte distinta. Ninguno está mal, al contrario, todos estamos hablando de lo mismo, pero estamos viéndolo de una manera distinta por obvias razones. Entonces, creo que también es importante, bueno, si todos estamos viendo y asumiendo esta diferencia, ¿cómo logramos llegar más que a un consenso, a un disenso, a un acuerdo a partir de las diferentes perspectivas y definiciones y entender, bueno, ¿para qué nos sirve ese elefante, no? ¿Cómo hacemos que se mueva? ¿Qué podemos hacer con ese elefante que tenemos en ese cuarto? Entonces, creo que esta vorágine es bien interesante y nos va a ayudar creo que a conceptualizar un montón de cosas. Y me lleva también a lo que decía Rosa Cristina, me parece bien interesante, y lo que hizo gobierno, el tema de abordar todo desde una perspectiva territorial. Creo que, insisto, esto es raro el dejarle como, como delegar más allá de focalizar como un eje para todos. O sea, ahí sí fueron esta propuesta de ir generando, dependiendo las zonas y dependiendo el impacto, el grado de contingencia, me parece bien interesante porque, insisto, esa fue la razón que a mí me hizo ver que los trajes a la medida se van a poner de moda en el mundo post-COVID. Vamos a hablar de trajes a la medida, vamos a hablar de soluciones hechas específicamente para ciertos sectores y va a tener auge, ¿no? Y creo que también a partir de esto va a venir el fondeo. También incluso lo estamos viendo, ¿no? Las propuestas que se están generando para ciertos sectores son las que van a ser fondeadas. Entonces vamos a tener que probablemente reestructurar o tener como mucha capacidad dentro de nuestras propias organizaciones para adaptarnos a esta realidad, para generar propuestas, para entender como las conceptualizaciones de lo que hacemos y poderlo aplicar a los diferentes contextos de lo que venga. Eso me llamó mucho la atención. Y también retomo el punto que hablaba mi tocayo sobre economía solidaria, ¿no? Muchos hablan de que el COVID puso al margen pues todas las deficiencias del capitalismo, y creo que justamente en estos términos de poner, como de evidenciar todos los errores o todas las fallas conceptuales de un modelo capitalista, creo que nos había de buscar alternativas. Creo que la economía solidaria y todos estos modelos de economía colaborativa van a ser interesantes. Me llamó mucho la atención que también esquemas como el ingreso universal y, bueno, varias de estas ideas que se han como prototipado, pues bueno, ya se están trabajando, por ejemplo, en España, este tema del ingreso universal. Entonces, bueno, creo que también muchos términos económicos van a irse transformando, y yo creo que la economía solidaria va a ser un modelo muy interesante, siempre y cuando sepamos adaptarlo, sepamos tener como estos niveles para poder sacar pues literal, que tenga esta capacidad de poder solucionar problemas y con esto generar ventajas competitivas que creo que las comunidades van a tener y van a tener esta capacidad de adaptación. Gracias. Tenemos un par de intervenciones más. Bueno, no sé si Pais bajó la mano, no lo sé, pero bueno, está Atsin de... Quisiera nada más agregar un minuto a lo que el tocayo compartió justo un poco con el tema que les compartía sobre el pensar de las empresas hacia adentro implicaba justo un tema bien importante que rescataban de una encuesta que hicimos, a qué le están apostando. Y inclusive metido el tema nuestro que para nosotros pues era importante saber, ¿no? Pero fíjense que una cosa que es bien importante, le están apostando a la reactivación económica.
¿no? O sea, ¿en dónde apoyarían, por ejemplo, a comunidades? En la parte productiva. Creo que antes que otros temas, digo, para nosotros, desde luego, las prioridades, pues no nos colocan en la primera prioridad, aunque cuando dices quédate en casa, pues es importante al final el concepto de vivienda, hogar, casa, porque aparte, pues no hemos hablado tanto del asunto, ¿qué está pasando adentro de las casas? ¿No? ¿Qué pasa con los niños, las niñas, el maltrato, la violencia intrafamiliar? Y todas estas, se ha incrementado inclusive en las denuncias de la violencia contra las mujeres en ese sentido, ¿no? Pero bueno, creo que en ese sentido sería también como a lo mejor pues esta articulación con este actor que luego se vuelve importante para nosotros, y cómo empezar, como les decía yo, a liderar la narrativa. ¿Cuál es la narrativa de nosotros, las organizaciones, que tenemos que liderar frente a estas nuevas formas de pensar y hacer desde la lógica empresarial, desde la lógica de la responsabilidad social, etcétera, ¿no? A lo mejor por ahí un webinar entre de estas articulaciones, empresas, sociedad civil, fundaciones, vale la pena como explorarla y ver cómo nos articulamos y pensamos desde ahí, o definitivamente vemos que la sociedad civil empujará por una vía que tiene que ver con una vía también alternativa, que se ha hablado también mucho de esto, ¿no? ¿Cuál es la vía alternativa? ¿Hay una vía alternativa frente a esto? Pues eso es lo que tenemos que explorar, ver y suponer que otra realidad es posible. Exacto, no queremos volver a la normalidad anterior. Katsin. Hola, ¿qué tal? David, compañeros. Bueno, yo soy parte del equipo de Tierra Nueva. Trabajamos como una organización enfocada en el aprovechamiento de los recursos naturales, pero con una metodología asociada a la economía social y solidaria. Y bueno, estamos dentro del grupo de conversación de la Red Ambiental Mexicana. Me llamó la atención un poco el webinar que estaba asociado justamente a esta parte de desarrollo comunitario, y les quisiera yo un poco compartir las reflexiones que hemos tenido. Al igual que ustedes, trabajamos con grupos de base en Chiapas, con la comunidad indígena productora de café, que conserva el bosque mesófilo de montaña de la selva de Ocotepec. Y en la parte de la mariposa monarca, específicamente en la zona de Zitácuaro, en municipios, bueno, en comunidades marginadas de la ciudad de Zitácuaro, justamente en el manejo de cadenas alimenticias, ¿no? Asociadas al bosque. En este sentido, no sé si ya lo comentaron, me conecté un poco tarde, pero me gustaría un poco compartirles las reflexiones que hemos tenido con los grupos de base. A pesar de que no hemos ido físicamente, creo que nos hemos olvidado un poco como de la fortuna que tienen ellos justamente asociada a esta brecha de desigualdad que para nada es satisfactoria, pero un poco como las ventajas que ellos tienen, ¿no? Versus a los que vivimos en comunidades urbanizadas. Al final de cuentas, la base productiva, al menos en el campo mexicano, sigue siendo familiar, y estas familias siguen siendo núcleos agrarios, y estos núcleos pues tienen de cierta manera cierta distancia. O sea, no es lo mismo estar encerrado en tu parcela que estar encerrado en 80 metros cuadrados. Entonces, creo que al menos emocionalmente la ventaja es completamente abismal, en el sentido de los que no tenemos la fortuna de tener un espacio verde cercano a nuestro hogar. Y ese sentido creo que al menos el campo no se ha detenido, ¿no? Y creo que algunos lo han manifestado, algunos siguen trabajando, al menos las comunidades cafetaleras ahorita están en cosecha, las familias siguen cosechando, se siguen, digamos, quizá lo que sea limitado es esta parte que comentaban de estos procesos organizativos. Definitivamente, por ejemplo, se aproximaba en Semana Santa la fiesta del pueblo, obviamente no hubo aglomeraciones, toda esta parte como de convivencia social se limitó, pero también se ha guardado mucho la parte familiar de las comunidades, y creo que eso es una ventaja completamente
que reconocerse, ¿no? Y en ese enfoque justamente está el replantear cómo las cadenas productivas se tienen que reconfigurar. Al menos lo que estamos viendo, como un caso que les queremos compartir, es que justamente la economía social nos está brindando a voltear a ver justamente que, por ejemplo, en Michoacán, que hay algunos que tienen parcelas asociadas a aguacate, pues obviamente ya no miran próximamente que se vaya a exportar. Entonces, ¿qué pasaría si ese aguacate entra a la cadena productiva nacional? O sea, creo que hay miradas de oportunidad en ese sentido de cuáles son las potencialidades de nuestras comunidades hacia el comercio local y hacia esas cadenas de valor que pocas veces se miran, ¿no? Que siempre se ha asociado a de exporta, ofrece esto, agrégale valor a aquello, y no porque esté mal, pero creo que inmediatamente, como lo comentaban, las empresas van a mirar adentro. ¿Y qué pasa también si nuestras comunidades miran hacia adentro? O sea, productivamente ellos tienen solucionado la parte alimenticia, quiero decir, al menos de subsistencia, no quiero hablar como en esquemas productivos grandes, pero justamente como esta oportunidad nos da una dinámica diferente de incluirlos en estas cadenas que vamos a necesitar, al menos inmediatamente en el tema de la ciudad. O sea, la ciudad va a requerir flujos de alimentación, flujos productivos, flujos de carne, flujos de verduras, flujos de granos básicos. Cómo nuestras cadenas agrícolas se comienzan a reavivar a través de ese comercio local. O sea, creo que justamente hay una clave en donde la economía social nos daría esa oportunidad. Al final de cuentas, muchas de las pequeños comercios familiares con un enfoque limitado, pues quizá van a tener simplemente que replicar algunas de las actividades. O sea, ellos no dependen de créditos, no dependen de grandes préstamos, no dependen inclusive hasta de sueldos, porque se valen de la fuerza familiar. Entonces creo que esta parte es un área de oportunidad bastante interesante que nos va justamente a motivar un panorama diferente. Y creo que asociado a eso también creo que tienen que cambiar otros mecanismos enfocados al deterioro ambiental. O sea, esta situación que estamos viviendo está relacionada justamente a una onda de comercio ilegal de especies, ¿no? O sea, el comercio ilegal de especies de flora y fauna está asociado a un problema mundial, de crisis mundial, no menor, ¿no? No de importancia menor del narcotráfico y de la piratería. O sea, el comercio ilegal de flora y fauna es una presión constante de nuestros ecosistemas que está vulnerando estas cadenas ecológicas, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros vayamos justamente promoviendo esta crisis ambiental, pues obviamente las manifestaciones de las cadenas serán como en el caso de la península de Yucatán con la aparición del sargazo, ¿no? Que le dio al traste a la cadena turística local. Entonces, creo que los sistemas ambientales van a ser o tienen que jugar un rol obviamente preponderante en este equilibrio natural, y mientras más afectaciones estemos generando, pues obviamente la puerta va a estar mucho más presente para estar intercambiando este tipo de enfermedades, ¿no? Por ahí leía un texto de la Organización Mundial de la Salud que justamente ponía un foco rojo, ¿no? En estas dinámicas que estamos sobrellevando, porque al final la crisis de salud va a pasar, y probablemente muchas empresas que tienen parados motores van a tener que prender los motores al triple, ¿no? Y eso va a implicar quizá un impacto mayor a la naturaleza. Entonces, tampoco esperemos que muchas de las grandes empresas se van a quedar de brazos cruzados a decir, bueno, no pasa nada, vamos a seguir con la dinámica que traíamos. Pues creo que no, porque van a tener que trabajar 3 veces más para poder reactivar a donde ellos estaban originalmente, y eso va a implicar un impacto ambiental en temas de desperdicios, de aprovechamiento de recursos, es decir, al final la economía va a ser la presión que va a mover al mundo. Entonces, yo guardaría más mis propuestas en el sentido de pensar desde abajo, desde lo pequeño. También, si las empresas van a interiorizar, ¿por qué también las organizaciones no interiorizamos y formamos parte de esa nueva transformación? Al igual que las comunidades ya tienen muchas ventajas, creo, y que simplemente hay que tratarlos como de
especificar o no sé, como de manifestar que ellos ya tienen un paso adelante, ¿no? Que ellos no han parado en algunos casos, o sea, familiarmente no han parado. A lo mejor organizativamente sí, pero familiarmente no. Entonces, y al menos ellos tienen esa fortuna, ¿no? Y esas bondades creo que el espacio natural les está otorgando. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Atsin. Pues vamos a los comentarios de cierre. Quien quiera participar, además de nuestros Marios, ya para redondear esta conversación y pues ver si nos echamos otro webinar con las mismas temáticas, ya que vamos a estar así, quién sabe cuánto tiempo. Entonces, puede ser en 1 o 2 semanas. Adelante los comentarios de cierre, por favor. Bueno, no sé, a lo mejor alguien, aparte de nosotros, Aranzazú, Edgar, Georgina, alguien más, Francia por ahí, el otro Mario, para escucharlos. Creo que, pues voy a ser muy breve. Creo que ya la Mario ha colocado cosas bien interesantes. Creo que una palabra que nos mueve mucho o que nos debe de mover mucho es justo esta capacidad que tenemos todos y todas en las organizaciones como para poder repensar esta realidad, para poder construir otra nueva realidad y establecer estrategias que permitan evitar justo la agudización de las desigualdades, el empobrecimiento mayor de la población, tanto rural como población indígena y urbana, que son quienes justo pues son las que se ven mucho más afectadas ante esta situación. Creo que desde todas las ideas que compartieron es momento de responder a esta idea de liderar también estas nuevas iniciativas, de recuperarnos también nosotros como personas, como individuos, porque también este encierro y esta falta de comunicación, estas 24 horas en una dinámica familiar, pues también pues necesitamos irla convirtiendo en energía y en otras cosas, ¿no? Creo que el valor añadido que le veo a todo y a este conversatorio es el deseo de que todos tenemos una mirada y una visión de futuro, de largo plazo, y que, pues bueno, nos tendrá que volver muy creativos y creativas en el sentido de que, pues juntos, juntas, tenemos que reinventar esto y retomar una nueva narrativa que nos permite echar para adelante. Gracias, Mario. Mario Nájera, por ahí. Y para cerrar voy a rescatar esto mismo que dijo mi tocayo. Estamos viviendo un duelo, ¿no? También empezar por ahí. Este tema nos está haciendo cambiar, perdimos un montón de cosas, empezando por nuestra estabilidad en muchos aspectos, y también no sentirnos mal si a veces no tenemos como las ganas o el impulso o el ímpetu, la energía para estar desarrollando ahorita cientos de soluciones, modelos. O sea, estamos viviendo un duelo. Es como cuando se nos va un ser querido, cuando se nos va. Estoy seguro que varias de las organizaciones, incluso después de estos procesos, quizás ya no van a existir. Y no pasa nada, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que lo importante ahorita es sanar, es darnos cuenta que estamos en un proceso personal, en llevar estos procesos y adaptarnos, ¿no? Primero que nada es sobrevivir, adaptarnos exactamente a las condiciones que tenemos, adaptarnos a los cambios y sí decirles, ¿no? Que cuentan con nosotros, que cualquier iniciativa, cualquier persona, digo, al final de cuentas para eso somos una red. Y también pues las redes por algo las ponen cuando se están haciendo malabares en la parte de abajo, porque si te caes ahí, por lo menos la red te sostiene. Yo veo esta red como eso, creo que es una red de apoyo, una red que cuando nos caemos, nos sostenemos
y pues ánimo, vienen tiempos mejores. Gracias, Mario. Pues si nadie más tiene algo que decir, pues damos por concluido este webinario, agradeciéndoles muchísimo su tiempo a todos y todas. Cuando hacemos estos webinarios, cuando estamos, digamos, en la normalidad, pues nada, se conectan como 8 personas. Entonces, es muy bueno ahora que somos muchos, muchas. Y pues sigan a la red en Facebook, en Twitter, ahí pusimos en el chat los canales. Y vamos a estar con la conversación abierta. Y pues nada, que tengan un excelente viernes y fin de semana casero, desde donde quiera que estén. Y Ahora. me despido con un enorme, enorme, enorme deseo de abrazarles. Gracias. Georgina tiene un comentario ahí. Adelante, Georgina. Sí, miren, mi comentario es el siguiente. Estoy en un patronato de una escuela que se llama Santa Luisa de Marilac, que se dedica a dar educación a chicas de escasos recursos. Ahorita estamos pasando, como todos, yo creo, una situación crítica y pues nos gustaría, si ustedes tienen experiencia en ese campo, que nos dieran algunos comentarios en pláticas futuras. Gracias y gracias por habernos invitado. Georgina, ¿nos puedes escribir al correo de redes@semefi.org? Está ahí en el chat. Y nos ponemos Sí, en con contacto gusto. contigo. Voy a dejar abierta la sesión un rato para que copien los links, quien quiera. Y pues bueno, pues estamos ahí en contacto. Un abrazo digital, virtual, sin COVID. Que estén muy bien. Saludos. Gracias. Abrazos. Bye. Bye. Disculpa, ¿me puedes repetir el correo que me dijiste de redes? Sí, es redes Ajá, @semefi con C, semefi.org. ajá. Ah, ok, ok. ¿Y tu nombre es? David, Ah, perfecto. Ok, David, mil gracias, ¿eh? Te agradecemos ¿de mucho qué? todo. ¿De Que qué? estés Chao. bien. Igual, Hasta bye. pronto. Bye. Bueno, pues ahora sí voy a cerrar la sesión. Nos vemos. Bye.